Bueno, continuamos entonces explicando esta parte. Si bien es cierto, es teoría, pero es muy interesante esas partes que estamos observando acá. Entonces había explicado yo de... Están dos personas, no hay problema. Continuamos nomás, por si no estamos atrasados. Entonces decimos de que, en este caso, pues, o sea, de acuerdo a lo que avanza la ciencia, ¿no? Por eso hablamos, decimos que la ciencia avanza, pero pero ¿cómo avanza? En función de un contexto cultural. Siempre investigamos en función de nuestro contexto cultural. Entonces, este contexto cultural tiene que influencia mucho lo que son las creencias de nosotros, ¿no es cierto? Las creencias de nuestros padres, todo lo demás. Influencia muchísimo digamos, en nuestras investigaciones. Ya. En otras palabras, dice, el científico y la comunidad científica adoptan ciertas suposiciones, esto está claro, ¿verdad? El científico y la comunidad científica, es decir, ya la misma universidad, adopta ciertas suposiciones, en este caso hipótesis o conjeturas, y ciertas prácticas que estamos acá en función de su contexto cultural. Todo es contexto cultural, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso es la primera parte que hablamos del proyecto de investigación, en este caso del seminario. Hablamos de este caso la ciencia como parte de la cultura, como parte del contexto cultural. Y estamos demostrando exactamente acá, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que estamos explicando. Y para ir terminando este primer tema, en resumen sería que este resumen que he sacado en cuanto se refiere a lo que hemos venido, analizado, ¿no es cierto? Dice, primero sería, todas las culturas están integradas por un territorio, ¿sí? Personas, lenguaje, suposiciones filosóficas, ritos, una forma de organización e instituciones. Podríamos decir en el mismo país, Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, primerito hemos observado esto. Segundo, las suposiciones filosóficas o lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros observamos y de pronto no está demostrado, o lo que suponemos, o sea, suposiciones o hipótesis o conjeturas, dice, de una cultura abarcan una diversidad de temas, lo que es bello, lo que es bueno, ideas sobre el universo, etc. ¿Sí? Entonces nosotros decimos lo que es bello, o sea, de esta manera, o sea, lo que es bueno y que no es bueno, sería en este caso. Si hablamos de que es bueno, también tenemos que ver lo que no es bueno, e ideas sobre el universo. Entonces muchas personas pensamos cómo es ser el universo y comenzamos a pensar, ¿no? Alguna vez hemos estado en el campo, en nuestra casa misma hemos salido una noche y miramos el universo, nos ponemos un poco a meditar y pues de pronto decimos, ¿será cierto la teoría que nos ha indicado en la escuela, en el colegio? O de pronto cómo aparecen tantas estrellas, saber que existe, nuestro planeta está dentro del sistema solar, y saber que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea, y saber que hay N vías lácteas en el universo, entonces nosotros somos más que ni siquiera un átomo en el universo respecto a lo que es el gran universo, ¿no es cierto? Se han puesto a pensar de esa manera, esas simplemente son las ideas sobre el universo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, de pronto uno se ha puesto a pensar así, en el caso mío, yo, por ejemplo, a veces me he puesto a pensar y al final dejamos de pensar porque al final no sabemos, realmente seguimos, mientras más investigamos, más nos preguntamos, ¿no es cierto? Más nos preguntamos y al final nunca vamos a llegar a saber todo lo que queremos saber, ¿sí? Así de sencillo las cosas. Un aspecto importante de las posiciones filosóficas de una cultura son las que tienen sobre lo que es ciencia, conocida como filosofía de la ciencia. Exactamente, ¿sí? Es parte importante de lo que es las posiciones filosóficas. Exactamente, ¿sí? Cuarto, dentro de las diversas instituciones que una cultura tiene, se encuentran las instituciones científicas. Ya la sociedad se organiza en quién? Científicas, así como ahora las universidades, ¿no es cierto? Las universidades que tienen un fin especialmente lo que es más social, lo que es en este caso las instituciones, por ejemplo, científicas, eh, de pronto pues para lo que es el medicamentos, que son instituciones ya privadas con fines de lucro para vender medicinas, caso es la vacuna, ¿no es cierto? Son instituciones científicas, se dedicaron cada uno a investigar la vacuna,
y cada uno está metiendo sus millones y millones de dólares. Ustedes saben, creo que hay alrededor de 5 o 6 vacunas, me parece, o más todavía, las que están aprobadas por la Asociación de la Salud, ¿cierto? Y se están ejecutando, ¿cierto? Unas mejores que otras, con diferentes rangos de, de efectividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? La rusa dicen que 92%, la AstraZeneca también 95%, así, digamos, ¿no es cierto? La Pfizer tal vez la menos o la otra más y así sucesivamente. Incluso yo sé que en Estados Unidos hay una vacuna que es una sola, para no poner una dos dosis, ¿no es cierto? Y mucha gente que tiene dinero se va a Estados Unidos a ponerse esa vacuna y se regresa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hablamos de instituciones científicas, dependiendo de qué, de su contexto cultural. Si yo voy a fabricar para lo que es, en este caso, aspecto económico de mi empresa, entonces yo tendré que irme en esa línea, ¿no es cierto? Ya. Las posiciones y el trabajo de los científicos están determinadas por el contexto cultural. Mire, al final tenemos que indicar que todo está dentro del contexto cultural. ¿Sí? ¿Sí? Muchas de esas cosas que están en un contexto, por ejemplo, muchas personas piensan de una manera y en otra sociedad piensan de otra manera. ¿Sí? Entonces de pronto dice, ese está loco, eso no es así. Pero para él este contexto cultural, de acuerdo a su, a su institución investigativa, es lo que ellos piensan, ¿no? Y así es sencillo, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahora sí, con esto quiero un poco sacar un resumen. La ciencia es parte de qué? Es parte de un contexto cultural, ¿sí? Y el contexto cultural abarca muchas cosas, desde el territorio, las personas, las organizaciones, el lenguaje, la cultura y todo lo demás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí ya podemos tener un concepto claro desde dónde proviene el conocimiento, digamos la ciencia y el conocimiento, cómo se crea en este caso. ¿Alguna pregunta desde aquí, muchachos? Kevin Sarco, ¿estás entendiendo? Sí, profe. Ya. Bueno, preguntas de estudio. Eso podría ya comenzar a contestarse ustedes. Defina el término cultura. ¿Qué es una cultura? Si hablamos en este caso contexto cultural, dijimos, ¿no es cierto? Y luego podríamos decir, den 7 ejemplos de cultura. Ese sería un primer deber que ustedes deben comenzar ya a practicar. Entonces, con esto nosotros hemos terminado la primera parte de lo que es el sílabo, lo que es en este caso la parte del contexto cultural con la ciencia, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar a ver lo que es en este caso, ya iniciamos otro siguiente tema, que es un plan de investigación, ¿sí? Aquí he tomado yo un concepto, y hay algunos conceptos que son lo mismo prácticamente, pero este es el que me pareció que está más bien fundamental el concepto. Pero aquí tengo en este caso dos conceptos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un plan de investigación? ¿Qué sería para ustedes un plan? A ver, Polibio, ¿qué sería para ti un plan? Un plan para mí sería como una estrategia, algo que nos define para poder hacer en un futuro. Ya, puede ser un plan. Kevin, ¿qué sería para ti un plan? Un momento, profe. Escucho. Para mí un plan sería, bueno, como tener detallado lo que voy a empezar a hacer, desde lo más importante hasta lo que va desglosándose poco a poco. O sea, creo que más como, bueno, para mí un plan más sería como un listado de cosas de hacer. Ya, Byron, ¿qué sería para ti un plan? Un conjunto de actividades que necesito realizar para cumplir un fin determinado. Más o menos está súper bien por ahí. Ya, más o menos un plan, ¿no es cierto? Sería de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes cuando salen de su casa o cuando, por ejemplo, se levantan, ustedes, ustedes tienen un plan para cada día, ¿no es cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, por ejemplo, si ustedes en este momento están estudiando en la universidad, ustedes tienen un plan, ¿en función de qué tienen el plan? En función de sus horarios de clases, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya tienen su plan definido, o sea, a tal hora voy a recibir clases, todas esas cosas. Pero antes de eso tienen un plan que dice, primero yo me levanto 5:30 de la mañana, voy a hacer deporte, me baño, son actividades, entonces es un plan, ¿no es cierto? Que estoy, todos los días voy a hacer esta cosa, ¿sí? Tomo cafecito, luego me voy a clases, luego hago mis tareas, ¿sí? Y luego pues
salgo a caminar, lo que sea, o hago deporte y luego voy a dormir, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es un plan. O sea, ¿qué sería en ese caso? Como dijo Byron, es un conjunto, en este caso, de actividades, ¿no es cierto? Actividades, métodos que yo voy aplicando en el tiempo hasta cumplir mi objetivo, en este caso, de mi día. ¿Cuál es mi objetivo de ese día? Es aprender las materias que me están dictando en la universidad, ¿cierto? Para poder llegar en futuro a ser ingeniero del agua, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Entonces, eso sería un plan. Por supuesto que el plan es un poco más grande que un proyecto. Dentro del proyecto ya tendríamos que ver qué es un proyecto, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice definición del plan de investigación. Dice que el plan de investigación es en donde se debe detallar cuáles son las fuentes de datos. Y hablamos un poco de lo que es el plan de investigación. O sea, que dice que el plan de investigación, ¿dónde están las fuentes de datos? ¿A dónde voy a levantar los datos o dónde traigo los datos? Los métodos de investigación que se utilizarán, ¿qué método voy a utilizar de investigación? ¿Sí? Para recopilar información, los instrumentos de investigación, o sea, a través de qué será, a través de encuestas, de talleres, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, será en función de qué, de la información que necesite. O sea, dependiendo del tipo de información que yo voy a recopilar, utilizaré el instrumento y la forma de obtener la información, ¿cierto? El plan de muestreo, en este caso, ¿qué plan de muestreo utilizo? ¿Cómo calculo la muestra? ¿Cuáles elementos de la muestra intervienen para la toma de información? ¿Y cómo determino los elementos de la muestra? En este caso, de la población. Los métodos de contacto que posibilitan recabar información. Métodos de contacto ya es la última parte que, ¿y a quién me va a entregar la información? Conclusión, ¿cierto? ¿Quién me va a entregar la información? ¿O quién va a estar acá? ¿O quién va a estar como un guía o como alguien que conoce el sitio para nosotros recabar la información, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una comunidad a hacer nuestra investigación, pongamos que la comunidad sea esta comunidad acá. Sí, de pronto nosotros no conocemos bien la comunidad, no es porque nosotros vivimos acá. Sí, y acá estoy, aquí está mi universidad y aquí estoy aprendiendo yo. Entonces me genero mi proyecto de investigación en esta comunidad de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Yo tengo que primero conocer esta comunidad para yo poder llegar a hacer la investigación en la comunidad. Entonces, bueno, aquí hay muchos pasos que vamos a tener que cumplir, pero una de las cosas que donde dice aquí exactamente, aquí esta parte, voy a explicar contacto, esta parte de acá, ¿sí? Métodos de contacto. Entonces, tengo que saber cómo yo puedo llegar a esta población a recabar información. Porque si yo soy un desconocido aquí y voy a recabar información, no me van a entregar la información. Hoy con la época que estamos, además van a creer que personas extrañas puede ser que hasta me digan que soy ladrón, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver a alguien que conozca la sociedad de aquí para que me acompañe a tomar información. Si me ven con el señor que le conozco a la comunidad, entonces, no, está con el señor, no hay problema, pues hasta le vamos a dar toda la información que requiere. Pero si voy solito y me presento, pues complicado, ¿no es cierto? Va a tener problemas de que me traigan la información. Entonces tengo que ver exactamente los métodos de contacto con quién, con la gente que me va a proveer la información, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? En el caso mío, yo, por ejemplo, muchas veces he hecho bastantes proyectos de esta naturaleza. ¿Qué es lo que hago primerito? Y lo que hago es contactarme. Bueno, claro, primeramente hay que hacer el proyecto, ¿no es cierto? Y después contactarme con cuál? Con el jefe de esta comunidad. ¿Para quién? Que a posteriori sea mi guía, por donde yo voy a caminar, recabando la información y que pueda recabar una buena información que necesita. Entonces, como le conocen al Señor, entonces la información va a ser más rápida, más factible y va a conocer, va a decir, bueno, por acá sí, por acá no, vamos por acá. Entonces va a tener toda la información que requiere. Entonces, esa parte, de pronto en nuestro proyecto de investigación, eso nos olvidamos, ¿ah? Eso de pronto como que no es importante. Pero resulta que cuando queremos irnos al campo a hacer información, chuta, ¿y ahora cómo llego? Y ahora me da miedo, me pueden asaltar o tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes. Entonces, todo esto significa un plan de investigación. Y es un poquito al último se pone, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no va a estar escrito pues en el plan de investigación, el señor Luis, yo qué sé, Luis de Chandía es el guía del proyecto. No vamos a poner eso, ¿no es cierto? Pero sabemos que cuando vamos a hacer investigación, el señor es del contacto en donde yo voy a poder recabar información con mayor precisión, en este caso, con mayor seguridad, ya en este caso, no precisión, seguridad, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que es un plan de investigación, entonces miren, son la fuente de datos, métodos de investigación que ustedes dan para la información, instrumentos que necesitaremos, en este caso, para enseñar en función de qué,
del tipo de la muestra, ¿no es cierto? O el plan de muestreo que nosotros utilicemos y también utilizando métodos de contacto para recabar información. Más o menos de esto. Y entonces, acá ese es un concepto que tomé de un autor. Vamos a ver este concepto de otro autor, ¿ya? El proyecto de investigación, dice concepto. El proyecto de investigación es el instrumento teórico, exactamente porque es teórico, porque va a ser que va a ser algo redactado, un documento que guía con eficiencia la investigación. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo tengo bien redactado un documento, yo tomo esto como base y esto en campo voy llevando en este caso como en la Biblia y digo muy bien, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Sí? Y al final termino todo esto y he acabado mi proyecto, es lo que está haciendo. Por eso dice, es un instrumento teórico que está escrito acá, que guía, pues porque es guía cada una de estas, la eficiencia en la investigación. Se puede decir que voy a terminar mi investigación con mucha solvencia, ¿no es cierto? Y con resultados muy positivos. Ya. Dice, el proyecto anticipa a través de sus procesos de planeamiento y programación cómo se va a llevar a cabo el proceso de investigación identitaria. Exactamente, ¿no? A eso vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender a hacer el cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Por supuesto, ese documento que vamos a fabricar sería el documento básico para yo poder presentar a una ONG, por ejemplo, para que me financie mi proyecto. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a tratar de llegar a hacer. Continuamos. El proyecto de investigación, ¿a qué responde, señores? Miren ustedes lo que responde. Sí, ¿qué investigar? ¿Para qué investigar, perdón? ¿Qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿Con qué investigar? El con qué investigar, ¿a qué se refiere? En general se refiere a esto. Como alguien decía, un pana, se refiere kushki. Kushki, si no hay kushki, no puedes, ¿no es cierto? Tengo que poner a mí, ¿no? Entonces, ¿con qué? ¿Con qué recursos? Claro, aquí vienen los recursos técnicos, tecnológicos y humanos. Y humanos también tengo que saber qué tipo de especialista está en tal o cual área. Por ejemplo, si yo hago un proyecto de por ejemplo, tratamiento de aguas, ejemplo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo manejo la parte de lo que es aguas, pero yo no manejo la parte de lo que es contaminantes. Entonces tengo que ver un especialista que maneje exactamente lo que sean, yo que sé, contaminantes orgánicos, de pronto, contaminantes inorgánicos, metales pesados, lo que sea. Entonces, dentro de mi proyecto estará cocinado un técnico en manejo de qué? En este caso de contaminantes de tipo tal, o sea, puntuales, difusos, lo que sea, ¿no es cierto? En el caso mío, trabajaré en lo que es cuantificación de agua, calidad de agua, esa cosa. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que considerar dentro del proyecto y esto depende de qué, depende del dinero. Si es que de pronto no es profesor universitario, pero igual está consumiendo dinero de lo que es sus horas laborables, pero tenemos que también tener para lo que son gastos reactivos, todas esas cosas, ¿no es cierto? O gastos quienes quieren el docente en este caso, pues tenemos que ver. Entonces, si no tiene un proyecto, si no tienes recursos, es complicado que lo acepten. Por eso se llama ¿con qué hago? ¿Sí? ¿Cuándo hago? Quiere decir, un proyecto tiene inicio y tiene fin. Todo proyecto tiene inicio y fin, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Tiene inicio y fin. Y que un proyecto puede ser, fin de proyecto puede dar inicio a otro proyecto, sí, pero todo proyecto tiene inicio y tiene fin. ¿Y dónde lo hago? Pues, ¿en qué? En la ciudad de Tena, en la ciudad de Achidona, en la parroquia Yuyuna, Yumuna, no sé cómo se llama, Yamuna, sí, entonces, Muyuna, entonces cosas. Tengo que estar bien especificado, ¿no es cierto? Desde el contexto general hasta el específico. ¿Por qué general? Porque si es que mi proyecto va a una ONG extranjera, por ejemplo, Estados Unidos, voy a presentar el proyecto allá. Entonces debo saber país, debo saber es provincia, cantón, parroquia y comunidad. Todo eso tiene que estar detallado para que sepa, es de Ecuador, es en tal parte, y al final llega a la comunidad, es ahí se va a hacer el proyecto. ¿Sí? Si voy a hacer este punto acá en la universidad y que conocemos, pues simplemente de ciudad de Tena, comunidad tal o parroquia tal y tal. ¿Cierto? Entonces, todo depende hacia dónde vamos llevando nuestro proyecto y que tiene que cumplir prácticamente estas, en este caso, 2, 4, estas 6 fases, 6 cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y al final, al hablar el qué investigar, el qué y para qué, el qué implica, en este caso, ya está relacionado. ¿Dónde está relacionado? Esto está relacionado al problema que se está presentando en un sector dado, en una sociedad, lo que quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué investigar? Entonces, principalmente lo que estoy investigando es el problema. Quiero solucionar este problema, ¿no? Ese problema. Claro, que los problemas pueden ser ¿qué? Los problemas pueden ser solucionados a través de ¿qué? De proyectos de inversión o proyectos sociales o proyectos de investigación.
¿Sí me entiende? Entonces aquí tengo que saber diferenciar si es que es investigación o si es que es inversión. Por ejemplo, ¿cómo concebimos si es inversión? Inversión, pongamos, si la gente necesita agua potable. Es un proyecto de inversión social. Entonces tengo que irme por otro contexto a generar mi proyecto. Pero sucede que si el agua sucede que la gente se está enfermando por consumir agua del estero. Entonces me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? El agua está contaminada, pero yo puedo decir que está contaminada, pero tengo que probar el agua si está contaminada, qué tipo de metal, qué tipo de cosas está. Entonces, ¿qué veo? Ah, no, en este caso voy a venir a investigar la contaminación del agua y qué tipo de contaminación está dando, ¿para qué? Para determinar exactamente todos los elementos contaminantes y poder después plantear qué? Plantear mi respuesta, en este caso mi solución a la descontaminación del agua o a cómo manejar el recurso hídrico para no contaminar el agua que está en esta población está tomando. ¿Se dan cuenta? Entonces hay formas de ver qué es investigación y qué es proyecto de inversión. ¿Sí? No sé si está claro ahí, muchachos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el proyecto siempre se dirige a dónde? A la solución de un problema. ¿Sí? Por eso vamos a aprender también lo que se en este caso, lo que es el árbol de problemas. ¿Sí? Y generalmente con el árbol de problemas podemos sacar lo que son las causas y los efectos, y al final las causas no es más que los objetivos específicos del proyecto y los efectos será, en este caso, el objetivo de fin y el problema será, en este caso, el objetivo general de mi proyecto. Así de sencillo, ¿no es cierto? Y esto nos ayudará un poco el marco lógico a determinar, a hacer mi proyecto. Entonces aquí nace, en este caso, que investigar, pero ¿a través de qué? A través de esto, ¿no? A través de esto. Por supuesto que ese proyecto de investigación nace a través de qué? De una idea. ¿De una idea qué? Una idea a solucionar el problema que estoy observando en esa comunidad. Yo hablé de contaminación, ¿no es cierto? Porque hay mucha diarrea, los niños se mueren niños, entonces hay una idea, ¿qué pasa acá, no es cierto? Y cuando yo tengo mi investigación ya formulada, mi hipótesis, digo que los niños de la comunidad tal se enferman debido al consumo de agua contaminada, ¿no es cierto? O de agua del estero nada más. Esa es mi hipótesis. Tengo que demostrarlo, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis alterna, entonces el planteo es mi hipótesis. Entonces, mi hipótesis alterna será, los niños del TENA no, digamos, de tal comunidad, no se enferman debido a esta situación, sino debido a otra situación. Bueno, pero aquí nace la idea de que a través del problema, la idea cómo yo me planteo, en este caso la idea bien sería el proyecto y después planteo mi hipótesis basado en qué? En el problema nace de acá, la hipótesis, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces yo después planteo mi hipótesis en este caso. Y en función de eso recabaré la información que necesito, ¿no es cierto? ¿Para qué hago? ¿Para qué? Para solucionar el problema de qué? En este caso hablar del problema de salud de esa población por estar consumiendo agua potable, que es mi hipótesis, con la cual yo deseo solucionar el problema de esa población, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo lo haré? El cómo es aplicar, qué metodología aplicaré. ¿Qué metodología aplicaré? ¿Haré muestreo? ¿No haré muestreo? ¿Cuántas veces tomaré muestras? ¿Cuántas veces tomaré muestras? ¿Serán muestras seriadas, no seriadas? ¿Serán puntuales? ¿Tomaré en tal punto, en tal sitio del estero? ¿Tomaré aquí, tomaré abajo, tomaré acá? ¿Cuántas muestras tomo? Sería en este caso lo que son los muestreos. ¿Sí? Ahora quiero saber si la población, cuántos niños se están enfermando. Entonces tomo la población y comienzo a hacer mi encuesta, a generar para ver qué problemas tienen, por qué están enfermando la gente. Entonces puedes generar simplemente desde el punto de vista social, por qué se enferma la gente, y desde el punto de vista ya investigativo, ya en ese caso los elementos que están formando parte del problema que yo deseo investigar y luego pues plantear mi solución a este problema, ¿no es cierto? Porque al final el proyecto de investigación es, hemos investigado, hemos comprobado tal cosa y tenemos que plantear nuestra solución, ¿no es cierto? Entonces hay proyectos de esa naturaleza. Hay proyectos de innovación, por ejemplo, que se llama innovación. ¿Qué implica innovación? Implica que el producto ya está elaborado, ¿sí? Y lo que quiero es simplemente ese producto cambiarlo o innovarle, hacerlo más óptimo de pronto o también utilizando lo que es un modelo analógico, por ejemplo, decir muy bien, y yo utilizo el modelo analógico y en función de este modelo yo quiero llegar a que este sistema funcione más correctamente de esta manera. Entonces, ¿aquí qué he hecho? He hecho una investigación de innovación de este elemento que ya estaba fabricado, lo que ha hecho muchas veces China, ¿no es cierto? Ha hecho esto, entonces estaba fabricado y luego innova esto, le hace más óptimo, le hace otro tipo semejante a este, pero con ciertos elementos adicionales y lo que hace es tener ya nuestro final resultado. Entonces, ¿ya qué va? Esto va ya a beneficio de la comunidad, en este caso que necesitaba acá. ¿Sí me entienden?
Acá, en cambio, estoy investigando para saber la causa por cuál te enfermo. Entonces, la causa, ahora sí, con esto vuelta, voy a la segunda fase, atacar el problema. ¿Para qué? Para que estas causas se vayan y que la comunidad que toma esta agua ya no siga consumiendo porque debido a que está contaminado, y hay que bajar los índices de coliformes, índices de dureza, de todo que queda en el agua. Sí, ¿me entienden? Entonces, miren ustedes, ahí tenemos muchas ideas nosotros para poder nosotros comenzar a hacer nuestro proyecto de investigación, ¿no es cierto? El cómo. Y el con qué, pues ya sabemos qué recursos, cuándo, en qué tiempo lo haré. Para eso tengo que dimensionar el proyecto para saber si es un mes, 2 meses, un año, medio año. Y dónde, pues en este caso, ¿sí? Y para finalizar, el proyecto de investigación también se denomina protocolo o plan muestra. También se llama esto. Sí, cuando llaman plan y propuesta. Sí, así de sencillo. Por eso yo aprendí a ustedes qué es un plan, ¿no es cierto? Y el plan pues es tan pequeño como es tan grande, ¿no es cierto? Y la propuesta, en conclusión, propuesta quiere decir que tenga todas estas cosas de acá. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos aquí, son 11 y 6 minutos y yo, ¿tienen alguna pregunta tal vez ahí? ¿Alguna pregunta? A Profe, ver, podríamos muchachos, empezar las clases un poquito después. perdón. Podríamos empezar las clases unos 30 minutos después, quizá, de lo previsto. En Por, caso no, es que también tengo otra materia y no sé si también a otros les afecte, quizá. vamos a esperar, vamos a pensar, vamos a iniciar 20 minutos nada más, ya, 20 minutos después, ya. Listo. 20 Porque minutos. bueno, Ya. estamos en clase también bueno, de economía ambiental y tenemos desde las 7:30, igual a veces dura hasta las 9:30, 9:20. Entonces, si nos da esos 20 minutos ya podemos igual hablar un poco con el profesor. Ya, pero es que, bueno, pensaría que el profesor debe comenzar a horas en punto, ¿no? No puede tomarse media hora, más hora. Yo, por ejemplo, aquí me tomé porque supuestamente me han dicho que ya después no tiene clases. Pero yo generalmente voy hasta 9 en punto, por ejemplo, de mañana de hidráulica, 9 en punto, 9 en punto. ¿Sí? O sea, porque sé que, No, sí, nosotros igual iniciamos una media hora antes, porque de ahí teníamos clases desde las 8 hasta las 9:30, pero igual el profe empezó desde 7:30 a 9:20, 9:30. Pero eso era también. ya, Bueno, ya, chicos, creo que bueno, no se han conectado. ya lamentablemente. Bueno, entonces, bueno, hagamos esto ya. Comienzo a las 9:20. Listo, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Pero el link sigue Gracias. lo mismo, el mismo link, en 9:30, si le preguntamos y así comenzamos la clase. Listo. Ya, muchachos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra inquietud, mejor dicho? Porque no hay preguntas aquí. ¿Cómo les parece de esas cosas? ¿Sí está medio interesante o ya está esto berriado ya? ¿Ah? Betsy, ¿cómo le va? ¿Está medio berriado esto o ya está ahí medio interesante como para hacer esto? ¿O ya conocen esto? Creo que desde el inicio creo que comenzamos a ver esto. O sea, desde que entramos vemos los proyectos a cada rato, pero esto creo que ya está Ah, como ya, de castores, así. ya, pero lamentablemente es adentro del sílabo, por si acaso. Pero mejor, Sí, es que está esto, lo que estamos, Pero está bueno, sí, pero está bueno recordar. ya, está muy bueno. está sumando más. O sea, que lo importante es que no reste, ¿ya? Y mejor, alguna cosa que ustedes saben, pues, profesor, así esto, me dijeron esto, sí. Aquí es de ida y vuelta, no es que yo tenga la última palabra, en ningún momento tengo la última palabra. Ustedes también investigan, ustedes también saben y mejor es retroalimentar las cosas, ¿sí? Y por eso hay una frase que de pronto usted no conoce, yo tengo un libro de hidrología publicado y de ahí, ahí puse yo, enseñar es aprender 2 veces. Entonces, cuando yo enseño, ustedes también actúan y todo lo demás, pues yo también aprendo mucho de ustedes, ¿sí? Nada más. Bueno, entonces con eso nos vemos, muchachos, en la próxima clase. Mañana 9:20, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. Para mañana hay una prueba semanal ¿es sobre esta clase? Sí, que sobre esta clase y la de mañana, pero así en la tarde. Puesto a las 7 de la noche, pues, está puesto ahí. Ya, gracias. Ya, no se preocupe. Una consulta. ¿La prueba va a ser abierta a las 7 o va a empezar desde las 7? Tenemos chance. Desde las 7, del puntito yo pongo la antes. Profe, ahí podría pedirle un favor, bueno, personalmente. Lo que pasa es que estoy trabajando las tardes. Por lo general llego a mi casa 8:30, 8:30, 9 de la noche.
¿Ya? No sé si podría ayudarme con un poco de tiempo o habilitarme la prueba a No, mí a partir de ya las 9 cuando de tú la noche. llegues, a ver, vamos a ver. Yo a esa hora todavía estoy trabajando en mi casa o estoy en una parte. Entonces tú me escribes y te habilito ese momento la plataforma solo para vos. Nada Ya. más. El Ese otro profe. puedes continuar, ya listo. No hay ningún problema. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces como ustedes un poco ya conocen esto, vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Eso es importante. Porque el tema es bastante amplio, ¿de acuerdo? Entonces nos miramos, muchachos, y la estamos el día de mañana. Chao.